Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Estamos llegando al penúltimo día de trabajo. Pronto empezaremos esas horas de labores. No dejemos de caminar con nuestro Salvador. También llegamos al penúltimo capítulo del Evangelio de Marcos. Hoy nos narrará aquello sucedido durante esas 12 horas, ese viernes, en donde nuestro Salvador fue llevado ante Pilato y al final de la tarde, luego de entregar su vida por cada uno de nosotros, fue sepultado. Vamos a nuestro estudio, pero antes le invito a empezar en oración. Oh Señor, gracias te damos por este día que nos regalas. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque hoy podemos empezar contigo, así como lo hemos estado haciendo desde hace algún tiempo ya. Queremos entregarte, Señor, nuestras cargas, nuestro trabajo, los estudios. Vamos también a empezar el estudio de este capítulo, Señor, del santo, del sagrado libro. Pedimos nos dé sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor porque está avanzando también esta semana de familia. No deje de conectarse. Ahí están grabados en este mismo canal cada uno de los temas muy importantes para ir creciendo de acuerdo a la luz de la Biblia en nuestra relación familiar, en nuestra experiencia familiar. Así empezamos nuestro capítulo de hoy. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada responde? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. El Señor aquella noche fue tomado prisionero. Lo habían acusado falsamente, lo habían abofeteado. Y aquella madrugada el concilio sesionó, pero muy por la mañana lo llevan ante el gobernador romano que estaba a cargo en aquella región, ante Pilato. Este le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor solamente responde, tú lo has dicho. Luego, ante las demás acusaciones de los ancianos y principales dirigentes, ni aun con eso respondió, así como profetizó Isaías, que como oveja fue mudo ante sus trasquiladores y no abrió su boca. En el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Pilato dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícalo. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. Salve, Rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían
y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. En aquel día de la fiesta era la costumbre de soltar a un prisionero. Y aquí Pilato hace la pregunta al pueblo: ¿les suelto a Barrabás o prefieren al rey de los judíos? El pueblo empieza a gritar: a Barrabás, y más era instigado por aquellos dirigentes judíos: suéltanos a Barrabás, este hombre que pertenecía a una rama extremista llamada los celotes y que estaba en contra de la dominación romana. Y hace poco tiempo habían en una revuelta cometido asesinato. Estaba prisionero por su propia culpa debido a sus propios actos, pero pronto el Señor tomaría su lugar. Así que Barrabás es suelto de su prisión y el Señor es entregado para ser crucificado. Luego los soldados romanos se encargan del Señor, tejen una corona de espinas que es puesta sobre su cabeza, que hiere sus sienes, su frente. Le saludan burlescamente: salve, rey de los judíos. Le golpean la cabeza con una caña, lo escupen y puestos de rodillas le hacen reverencias. Le ponen un manto de púrpura diciendo que él era el rey de los judíos, burlándose una vez más. El Señor fue molido por nuestros pecados, fue humillado por usted y por mí. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz, y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Simón de Cirene es obligado a llevar la cruz del Maestro. El Señor no tuvo reparo para llevar la cruz de usted y mi cruz, la cruz del pecado. Él estaba dispuesto a entregar su vida por nosotros. Ahora este judío piadoso procedente de Libia es obligado y le ayuda al maestro a llevar la cruz. Lo llevan hacia el monte Gólgota, que significa el lugar de la calavera. En este lugar eran crucificados todos los condenados a muerte. Y tal como el profeta Isaías lo diría en el capítulo 53, versículo 12, para que se cumpla su palabra, fue crucificado junto a dos ladrones y así sería contado entre los pecadores. Y la gente que pasaba meneaba la cabeza, diciendo: a otros salvó. También, sálvate a ti mismo, así podremos creer. Aquella muerte de cruz era una muerte cruel. La Biblia de Andrews nos cuenta que el método más extremo de ejecución empleado por Roma, reservado para los peores delincuentes que no fueran ciudadanos romanos, tales como los insurgentes, era la muerte de cruz. Se azotaba a la víctima con un látigo de tiras de cuero rematadas en huesos y plomo. Tenía que llevar una viga de su propia cruz que pesaba entre 15
y 20 kilogramos. La vergüenza era incluida como parte de la tortura, pues el reo era llevado desnudo. El dolor físico era atroz. Se atravesaban las muñecas y tobillos con grandes clavos de hierro forjado. Era difícil respirar. Se le hacía difícil al corazón bombear sangre y a menudo la víctima padecía fiebre. La muerte tardaba en llegar, a veces hasta 2 o 3 días. Pero en el maestro sería diferente. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El Señor había llevado en esa cruz el pecado, la culpa de toda la humanidad, desde que entró el pecado hasta la última generación, cuando Él venga en gloria y majestad en las nubes de los cielos junto a sus santos ángeles. No duró más que aquel día. Desde la hora sexta hay tinieblas hasta la hora novena. Y exactamente cuando debía ser hecho el sacrificio de la tarde, el Señor expira, entrega su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no habría más sacrificios, pues el sacrificio estaba hecho. Y aunque los curiosos, incrédulos, decían, veamos a ver si viene Elías a bajarlo de la cruz, el centurión romano que estaba presenciando también menciona, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La Biblia de Andrews en su pie de página nos dice que este es el punto culminante en el relato de Marcos. Por primera vez en este evangelio, alguien distinto de Cristo y nada menos que un gentil identifica correctamente a Jesús como el Hijo de Dios anunciado desde el principio. Es sólo a la luz de la cruz que se puede entender la verdadera identidad de Jesucristo. Es el Mesías, el Salvador de todos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Era víspera del sábado, así que debían darse prisa porque el maestro ya había muerto. Este hombre piadoso, que aunque era miembro del concilio, sí creía en Cristo, creía en el reino de Dios, pide a Pilatos que le entregue el cuerpo. Pilato, sorprendido por la rapidez con la cual Cristo había muerto, pregunta al centurión, y éste, dando la noticia que efectivamente el Señor había muerto, es entregado su cuerpo y luego sepultado en aquel sepulcro que estaba cavado en la peña y tapado este sepulcro con una piedra. No deja de mencionar el texto
también a aquellas mujeres piadosas, agradecidas que seguían al Maestro. Ahí en los versículos 40, 41 y versículo 47. Ellas seguían al Señor porque sabían que solo en Él encontrarían salvación, porque aunque estaban atónitas, estaban expectantes también porque en algún momento creyeron en sus palabras. Nosotros hoy sabemos que esto ya sucedió, que Cristo entregó su vida. No lo hemos visto, pero sentimos su presencia en nuestras vidas. ¿Creemos que es Él el único que puede salvarnos? Amén. ¿Creemos que su sacrificio, que su sangre expiatoria nos limpia de todo pecado? Amén. Sigamos entonces al Señor, no nos separemos de Él. Entreguemos al Señor nuestra vida, entreguémosle nuestras cargas, entreguémosle nuestro pecado, que solamente Él puede perdonarlo. Ahora, juntos le invito para terminar en oración. Oh Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito para que diese su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Estamos conscientes que sin ese sacrificio estuviéramos perdidos, pero ahora tenemos esperanza. Señor, venimos a ti. No queremos ser como aquellas personas de la época que no creyeron y que pedían la señal que se baje de la cruz para creer. Nosotros hoy creemos que Él es nuestro Salvador, que solamente su sacrificio nos libra del pecado. Tenemos problemas, dificultades. Las traemos, Señor, a tus manos de amor. Si es tu voluntad, que se arregle el problema, que se sane la enfermedad. Amén. Aceptaremos, Señor, el milagro. Pero si no es tu voluntad, Señor, también aceptaremos y seguiremos adelante. Por eso pedimos tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que nos des tu unción para así, sin importar las dificultades, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Testificar con nuestra vida, testificar con nuestro hogar. Acompáñanos en este día. Bendice a mi amigo y amiga que ora junto a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una excelente jornada llena de bendiciones.